Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primera carta de San Pedro, capítulo 3. ¿Cómo deben vivir los casados? Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que los que no creen en el mensaje puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. Al ver ellos su conducta pura y respetuosa, que el adorno de ustedes no consista en cosas externas como peinados exagerados, joyas de oro, vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios, pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y le llamó mi Señor, y ustedes son hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, no solamente porque la mujer es más delicada, sino también porque Dios, en su bondad, les ha prometido a ellas la misma vida que a ustedes. Háganlo así para que nada estorbe sus oraciones. En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos a un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Porque quien quiere amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien, busquen la paz y síganla. Porque el Señor cuida a los justos y presta oídos a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aún si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos, ustedes no tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo lo que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era bueno, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. Como hombre murió, pero como ser espiritual que era, volvió a la vida. Y como ser espiritual fue y predicó a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, de los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que ha quedado sujeto a los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Primera carta de San Pedro, capítulo 4. Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios malos, deseos, borracheras y banquetes ruidosos, bebiendo con exceso y adorando a ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a vivos y a los muertos. Pues a los que están muertos se les predicó el mensaje para que pudieran vivir en el Espíritu según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. Ya se acerca el fin de todas las cosas, por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie. Como buenos administradores de las variadas bendiciones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según los dones que haya recibido. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien permanece la gloria y el poder para siempre. Así sea. Queridos hermanos,
No se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, pero si sufre por el ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por ello. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el mensaje de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Primera carta de San Pedro, capítulo 5. Quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que lo mismo que ellos voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo, háganlo de buena voluntad como Dios quiere y no por obligación ni por ambición de dinero. Realicen su trabajo de buena gana, no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. De la misma manera, ustedes los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben de someterse unos a otros con humildad, porque Dios se pone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas las preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo sus hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después de ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, Dios les dará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre, así sea. Por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito esta breve carta para aconsejarles y asegurarles que las bendiciones que han recibido son prueba verdadera del amor de Dios. Permanezcan fieles en ese amor. La iglesia que está en Babilonia, la cual Dios ha escogido, lo mismo que a ustedes, les manda saludos, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Tengan paz todos ustedes los que pertenecen a Cristo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 2, en el versículo número 22, que nos habíamos quedado en la anterior grabación, nos menciona que Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Entonces aquí nos damos cuenta que lo refiere y lo confirma Pedro, que Jesucristo no había cometido ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Nuestro Señor Jesucristo es el único hombre en la tierra que no ha cometido pecado. Y la única mujer que no ha cometido pecado es nuestra Santísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Muy claramente aquí lo menciona con respecto a Jesucristo este apóstol Pedro. En el número 23 dice: cuando lo insultaba no contestaba con insultos, cuando lo hacían sufrir no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Esa es una de las cosas que nos invita a que nosotros también hagamos y realicemos. Que hagamos todo lo contrario de lo que nos esté pasando en nombre de Dios. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre la cruz, para que nosotros moramos al pecado y vivamos con una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Muy claramente ya está mencionando aquí Pedro que nuestro Señor Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, para que no estemos preocupados por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, sino que vivamos una vida en paz, pero trabajando en nombre de nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, llevarle a nuestro Padre Dios nuestras obras. Y las obras son realizadas con los dones del Espíritu Santo. Pues ustedes
andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto al Cristo que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Eso nos vamos a recordar mucho, que nuestro Señor Jesucristo les dijo una parábola que dejó a las 99 para ir en busca de la oveja perdida, la número 100. Y entonces aquí Pedro lo denuncia y nos dice que el Señor nos ha buscado a cada uno de nosotros porque andábamos extraviados. En el capítulo número 3 dice: así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que los que no creen en el mensaje puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. Es muy importante entonces que nuestra evangelización hacia las demás personas sea con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir. Y está hablando de las esposas, pero también se refiere a los esposos, que vivamos en una común unión y que vivamos respetándonos con una conducta pura y respetuosa. Que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como mucha gente en aquel entonces y en la actualidad viven de una manera muy exagerada, con joyas, con oro, con vestidos lujosos, ahora en la actualidad con grandes celulares, con grandes coches, con grandes casas, y vemos la pareja presidencial, ¿verdad? Que en este día, bueno, pues vemos como sus lujos exagerados, y pensamos que así es una bonita familia, una bonita pareja. Pues no, la bonita pareja y la bonita familia son aquellos que cumplen con las cosas de Dios, se respetan y que hay amor mutuo. ¿Qué se debe de ser nuestro ejemplo a dar hacia los demás? Muy claramente lo dice en el versículo 4, dice: sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave, tranquilo. Que nuestra belleza sea espiritual. Esta belleza vale mucho más delante de Dios y no las cosas terrenales y corporales. Por eso era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. A que ese comportamiento que se tenía en la antigüedad, en donde la mujer era sumisa supuestamente, ¿no? En la actualidad nosotros vemos que ya la mujer tiene una libertad, vemos que la conducta desafortunada, diríamos ahora en la actualidad, del pueblo judío, en el que la mujer pues era sometida, se tenía que dar a respetar y que tenía que una obediencia plena a su esposo. Ahora pedimos y sabemos que lo más importante es que los dos sean obedientes y los dos se sometan a su vida matrimonial o a su vida en pareja, y que no vale más el hombre ni vale menos la mujer, todos valen igual. Y aquí pues vemos que la referencia que nos está dando Pedro pues es una referencia en su época, en su tiempo como judío, en el que las mujeres vivían sometidas al varón, y que veía que los griegos, que los romanos, que los sirios y que otras tribus pues ya no hacían esa actitud de que las mujeres estuvieran sometidas. En la actualidad la exageración que existe en que la mujer está sometida al hombre, pues todavía existe en el Medio Oriente, en algunos países árabes. ¿Ah? Así fue, nos pone el ejemplo, Sara, que obedeció a Abraham y le llamó mi señor, y ustedes son hijas de ella, les dice, y hacen el bien y no tienen miedo de nada. Les pone el ejemplo de Sara y Abraham. Y cuanto a ustedes los esposos, ya menciona que los esposos sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, no solamente porque la mujer es más delicada, sino también porque Dios en su bondad les ha prometido a ellas la misma vida que a ustedes. O sea, la igualdad, no hay diferencia entre hombre y mujer delante de Dios. Entonces, si Dios no hace diferencia de personas entre género, pues nosotros tampoco. Nada más está hablando de hombre y mujer, no está hablando de un tercer género. Eso es muy importante aclararlo, ¿verdad? Porque hoy en la actualidad pues ya hay un tercer género, ¿verdad? La gente que tiene la tendencia, el deseo de tener otro tipo de género, ¿verdad? Háganlo así para que nada estorbe sus oraciones, lo menciona Pedro. En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir, y amándose como hermanos, sean bondadosos y humildes. Lo que menciona en el mandamiento nuevo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Aquí nos menciona que lo principal es que si te hacen un mal, debes de recibirlo y debes de tranquilizarte, tener paciencia y pedirle a Dios para que te ayude. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Dios nos da bendición, nosotros si alguien nos hace mal, pues bueno, pidámosle a Dios que esa persona pues se pueda recuperar, se pueda arrepentir, se reconcilie y conozca verdaderamente la verdad y no esté haciendo el mal.
devolvámosle nosotros entonces la bendición. Quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Entonces, es muy importante entonces que no hablemos mal, que no hablemos con esa lengua y digamos mentiras y insultemos. Que lo vimos nosotros ya en la carta de Santiago, si ustedes lo pueden releer o leer la carta de Santiago, ahí por el capítulo número 3, pues ahí está hablando que de la lengua, ¿verdad? Como es un instrumento que tiene el ser humano, que cómo se maneja para el mal, no solamente para el bien. Porque el Señor cuida, dice, aléjense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Nos hace una invitación Pedro, que nos retiremos de las cosas malas, que hagamos siempre el bien y busquemos la paz y continuemos teniendo siempre paz y seguir la paz. Porque el Señor cuida a los justos y presta oídos a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. Dios está en contra de los malhechores, entonces los malhechores van a existir, se van a extinguir, Dios los va a castigar porque han hecho el mal a los demás y te pide a ti que no vayas a caer en esos enredos y que no porque sean malhechores tú tomes venganza y tú tomes una actitud de agresividad en contra de ellos, sino que le pidas a Dios que esas personas también, a pesar de que son lo que son, también son hijos de Dios, se han descarriado o el maligno los ha violentado. Que pidamos a Dios por ellos. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pues nadie. Si estamos con Dios, siempre nos va a librar de los males, pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes, no tengan miedo a nadie ni se asusten. O sea que si sufrimos por cosas de nuestro Señor y el Señor nos está permitiendo sufrir, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de sentir lo que Él pues sintió en la cruz, lo que Él sintió cuando lo arrestaron, cuando lo condenaron, cuando lo azotaron, cuando se pusieron en su contra, cuando lo persiguieron, cuando lo quisieron apedrear. Sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. A honrar a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Estemos preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Por eso hay que educarnos, hay que conocer bien a Dios, porque si alguien nos pregunta, tenemos que contestarles conforme a las Sagradas Escrituras, al conocimiento de la doctrina. Y no estar inventando nosotros cosas. Y tenemos que prepararnos para poderles ayudar a las personas. Porque pues aquí está toda la solución de nuestra vida. Las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. Acuérdense que no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra, sí, de nuestro Señor. Pero háganlo con humildad y respeto. Nos pide esos detalles, ¿no? Que seamos humildes y respetuosos. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras, ¿no? Hay que hacer siempre el bien y que las demás personas que hablan mal de nosotros y que pues de alguna manera se van a dar cuenta que están equivocados. Pues es una forma ejemplar de poder evangelizar. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Muy claramente lo dice, si tú sufres por cosas mundanas y terrenales y corporales es porque tú así lo has querido, pero si estás sufriendo por cosas espirituales a causa del Evangelio, a causa de la palabra de Dios, pues eso te debe de llenar de mucha satisfacción, porque el Señor te está permitiendo que tú sufras por causas de Dios y se te va a dar todo honor a ti también, así como a nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue diciendo, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Exactamente. Él era bueno, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. Cristo, siendo perfecto, muere y lo agreden de una manera terrible, pero todo Él lo hace para ofrecer su vida, para salvarnos a todos nosotros que somos imperfectos. Como hombre murió, pero como ser espiritual que era, volvió a la vida. Sí, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo pues muere, pero Él resucita en cuerpo y alma. Y como ser espiritual fue y predicó a los espíritus que estaban presos, dice aquí Pedro, ¿verdad? Y como ser espiritual fue y predicó a los espíritus que estaban presos, ¿verdad? Lo que se dice que bajó a los infiernos, sí, también visitó después de la resurrección. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, ¿sí? A toda esa gente,
cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca que Dios le había dicho a Noé que le hiciera, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras de Noé. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Es por eso que cuando van a los niños a bautizar, pues no los bañan en el bautismo, solamente les dejan caer agua en la cabeza y hacen el nombramiento que yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad, que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Aquí no dice que está sentado, nada más dice que está a la derecha de Dios, y al que ha quedado sujeto a los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Bueno, aquí dice los seres espirituales que tienen autoridad y poder. O sea, está hablando de ángeles y de seres espirituales que tienen autoridad y poder. Nosotros sabemos que pues, los ángeles son servidores de Dios, no tienen autoridad. Y dice aquí Pedro que ya quedan sometidas esos seres, esos ángeles, después de que nuestro Señor Jesucristo regresa al cielo. Pero siempre han estado sometidos los ángeles a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos una de las cosas doctrinales, teológicas, que Pedro pues tenía en ausencia de, porque pues él desconocía perfectamente la doctrina plena de nuestro Señor, y no porque no la conociera, sino porque había frases en las que todavía él no comprendía. Nuestro Señor Jesucristo, Dios, Jesús, aquí lo conocemos, ya existía desde antes, y llegó aquí, y se nos presenta aquí Dios de una manera, de una segunda persona de la Santísima Trinidad, para que podamos entender este mensaje de salvación. Pero ya los ángeles estaban sometidos. Entonces aquí Pedro pues dice, como Cristo cumplió, pues ya los ángeles están sometidos a su autoridad. Pero también dice, y todas las autoridades espirituales, esas quiénes serán, ¿verdad? Y poder, autoridades celestiales. Bueno, Pedro así no lo menciona. Debe de haber autoridades celestiales que las desconocemos. Lo que sí sabemos nada más nosotros es que es Dios en 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esos, ahí está íntegro nuestro Señor Jesucristo. Ya desde antes los ángeles estaban sometidos a su autoridad. Después aquí Pedro dice, después de esto ya están sometidos los ángeles a la autoridad de Cristo. Pero también habla de otros seres espirituales que tienen autoridad y que están ya también sometidos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No sé de qué esté hablando. Esa es una de las situaciones un poco complicadas que Pedro pues nos está mencionando aquí, pero no nos dice quiénes son esos seres espirituales. No sé, a lo mejor tiene él otra percepción. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque es algo difícil. Son partes bíblicas en las que no tenemos un desenlace objetivo ni definido. Y pues así lo dice Pedro. Se los paso al costo, tal como está este final de este versículo 22 del capítulo número 3, en donde dice que hay unos seres espirituales que tienen autoridad y poder. Y no está hablando nada más de ángeles, sino de otros. Bueno. En el capítulo número 4 dice, por eso así como Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben de estar dispuestos a sufrir, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto el pecado. Pues sí, nosotros hay que sufrir, morir en Cristo para poder resucitar en Cristo, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Sí, que tenemos que vivir de una manera también espiritual, no solamente de una manera corporal y mundana. Las dos cosas las debemos de vivir. Desafortunadamente, siempre vivimos una vida corporal y terrenal y material, más que una forma espiritual, y estamos equivocados. Por mucho tiempo hicieron, dice Pedro, ustedes las mismas cosas que hacen los paganos. Los paganos eran los que no eran judíos, entonces le está diciendo a sus compatriotas que habían vivido de una manera como los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos, deseos, borracheras y banquetes ruidosos, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. ¿Sí? Porque los paganos, al no tener el conocimiento de la religión, al no tener conocimiento de la Torah, al no tener conocimiento de la palabra de Dios, pues se regían según su conveniencia, según el gobierno estatal, el gobierno terrenal, y entonces vivían de una manera desorbitante, en ausencia de Dios. Y
por eso les dice a sus compatriotas, antes eran ustedes así igual que ellos. Pues ya no deben de ser así. Ahora, como ustedes ya no los acompañan los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es el único que nos va a juzgar? Es nuestro Padre Dios. Nadie más, de todo lo que hagamos. Así que podrás esconderte y podrás esconder toda tu mala actitud y tu vida mala, pero al final de cuentas Dios es el que te va a juzgar, y eso lo debes de tener tú. Pero pues a veces muchos no creen en Dios, y muchos se alejan de esto y dicen, eso no existe, es pura mentira, es pura palabrería, ¿no? Así crecen las nuevas generaciones, en ausencia de Dios, en ausencia del conocimiento de Dios. Pues a los que están muertos se les predicó el mensaje para que pudieran vivir en el Espíritu según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. Pues a los que están muertos se les predicó el mensaje, y se murieron, para que pudieran vivir en el Espíritu según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. Sí, porque hay leyes mundanas, pues te juzgan, pero las leyes divinas, espirituales, el que te va a juzgar es Dios. Pero les digo, hay mucha gente que no cree en esto, y dicen, pues eso no existe. Los que creemos sabemos que vamos a tener pues una presentación ante nuestro Padre Dios, en donde vamos a ser juzgados en nuestra forma espiritual. Y los que no creen, pues serán juzgados y estarán en ausencia de Dios, y verdaderamente no solamente habrán muerto en cuerpo, sino también en espíritu. Y dice Pedro, aquí ya se acerca el fin de todas las cosas, por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Aquí Pedro sí lo anuncia, ¿no? Porque sabía él que nuestro Señor Jesucristo iba a regresar. No saben el día y la fecha, pero dicen, pues ya se acerca el fin. Dice, pero yo ya estoy viejo, yo ya no tardo en morirme, pero bueno, les dejo esto porque a lo mejor no tarda en venir, pero pues ya pasaron 2018, estamos en el año 2018, en el año 5779 para los judíos, y nuestro Señor Jesucristo aún no ha regresado. Hay sobre todo mucho amor entre ustedes, haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Entonces, el amor perdona los pecados, amándonos los unos a los otros. Es lo que decimos en la liturgia, en la misa. Ámense los unos a los otros, recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie. Como buenos administradores de las variadas bendiciones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según los dones que haya recibido. Vuelvo a hablar de los dones del Espíritu Santo, porque todos tenemos diferentes dones, pero todos son del Espíritu Santo. Y esos dones son las habilidades, las virtudes que tienes tú para poder ayudar a los demás. Si eres un médico, si eres un abogado, si eres un contador, si eres un herrero, si eres un carpintero, si eres un costurero, si eres tú un visitador de huérfanos, de ancianos, si eres un curandero o enfermero, hierbero, ¿verdad? Partero. Sí, porque hay de todo, todos tenemos algún don, ¿no? Tienes el don de consejo, tienes el don de entendimiento, tienes el don de lenguas, pues todo lo debes de ocupar para poder ayudar a los demás. Y nos sigue diciendo, cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstenlo con las fuerzas que Dios les da. Hagámoslo con humildad, con fuerza, con amor. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo. Como dice Pedro, para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, algo que Pablo pues no lo decía. Él decía, alabemos a nuestro Padre Dios, démosle gracias, pero no decía por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque pues él no vivió con Jesucristo, fue convertido posteriormente, pero Pedro sí vivió 3 años con nuestro Señor Jesucristo, por eso sí lo menciona, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre, pues sí, para siempre ha permanecido el honor y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque antes de que fuera creado el mundo, pues ya a quien nosotros conocemos como Dios Hijo, ya existía, es Dios. Estos 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así se nos han presentado y así lo mencionamos, así lo entendemos y así lo predicamos y así lo estamos haciendo en oración. Pero es Dios Todopoderoso. Y no es que esté Él en un lugar en específico, y si está en un lugar en específico, pues qué bueno. Es lo que menos nos debe de interesar. Lo que nos debe interesar es que Dios está en todas partes, está con nosotros hoy en día, en cada uno de nosotros, ya que vivimos la experiencia de que la época del Espíritu Santo está en nosotros. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Que vamos a tener pruebas, las vamos a tener durante toda nuestra vida. Lo importante es no dejarnos caer y perdernos, levantarnos de la tentación. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifiesta.
O sea que sufrir por Cristo, con Él y en Él, es muy importante. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Pues sí, ya vivimos la época del Espíritu Santo y está con nosotros el Espíritu Santo. Y si alguien nos ofende en nombre de Cristo, pues en realidad está recibiendo bendiciones. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón, criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por ello. No hay que sufrir por ser malo, como acaba de mencionar, porque ¿cuántos presos están ahí porque asesinaron, robaron, violaron, secuestraron, y ellos quieren ofrecer ese sufrimiento a nombre de Dios? Pues no, hay que sufrir en cosas buenas, en cosas por causa de la palabra de Dios. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios, que es la iglesia, que somos nosotros. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el mensaje de Dios? Pues va a ser terrible. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado, el pecador? Pues va a estar más difícil, de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos de Dios, que los creó, pues Él es fiel. Nos hace la invitación Pedro de que nosotros continuemos haciendo el bien, amando a los demás, ayudando a los demás. Que vivamos una vida espiritual, no solamente terrenal y corporal. En el capítulo número 5, nos dice: quiero aconsejar ahora a los ancianos, también nos aconseja a los ancianos, de las congregaciones de ustedes. Yo que soy un anciano, aquí lo dice Pedro, pues que ya también está anciano. Bueno, ahorita vamos a continuar diciendo la época en la que posiblemente fue escrito estas cartas, ¿verdad? No fue escritas en los años 30 ni en el año 40, no. Estamos hablando que nuestro Señor Jesucristo tenía 33 años cuando muere. Y Pedro aproximadamente tenía ya como 50 años. Sí, ya era una persona adulta, Pedro, no era un chamaco. El chamaco era Juan, que tenía como 14 años cuando andaba con Jesucristo, aproximadamente 12 a 14 años. Y cuando muere nuestro Señor Jesucristo, pues tendría 15 o 17 años Juan. Pero Pedro ya era una persona adulta. Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo lo manda a llamar, pues ya Pedro ha de haber tenido ya unos 45 años, ¿no? Estás hablando de que cuando muere nuestro Señor Jesucristo, pues a lo mejor ya tenía casi 48 o 50 años Pedro. Y esta carta fue escrita como 20 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya Pedro pues tendría como 70 o más de 70, 80 años. Entonces por eso dice: les escribo a las congregaciones de ustedes que son ancianos, yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo. Pues testigo, pues él sí era testigo ferviente y Pablo no. Y que lo mismo que ellos voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Así lo menciona Pedro. Cuiden de las ovejas de Dios. Así como Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pues lo mismo está diciendo ahora Pedro a ellos: apacienten las ovejas, no de Pedro, sino de Dios, que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no por obligación. ¿Se dan cuenta? Hagámoslo por amor, y no porque estemos obligados. Ay, pues es que tengo que, porque si no me pierdo o no me salvo, Dios no me ayuda. No, hagámoslo por amor, con amor, ni por ambición de dinero. ¿Cuánta gente hace un bien, pero a costa de que le paguen? Realicen su trabajo de buena gana, no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el pastor principal, que es nuestro Señor Jesucristo, ustedes recibirán la corona de gloria, una corona que jamás se marchitará. Sí, ¿no? Porque acuérdense que cuando el César le ponía a la gente que cometía un acto muy de honor y gloria para Roma, pues le ponían una corona de laureles, ¿verdad? En la cabeza, pero pues eso se iban a marchitar, y aquí está mencionando que la corona que nos va a poner Dios, si hacemos las cosas correctamente, pues es una corona que nos echa a perder. Y no es una corona física, sino espiritual. De la misma manera, ustedes los jóvenes, les habla a los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos, ¿no? ¿Por qué? Porque los ancianos tienen experiencia, tienen madurez, tienen conocimiento de la vida, principalmente de la vida espiritual. No estoy hablando de la vida corporal, ni mundana, ni terrenal, sino estamos hablando de la vida espiritual. Por eso les dice: sométanse a los ancianos. Y en la actualidad, pues los judíos, en
los jóvenes, pues se dejan guiar y obedecen a los ancianos, a los judíos ancianos de las sinagogas, a los pastores, a los guías espirituales, a los rabinos. Y cuando tienen una dificultad de entendimiento de la Torá o de la palabra de Dios, pues van y les preguntan. Cuando tienen una dificultad en la familia, van y les preguntan. Cuando tienen una dificultad en sus negocios, en la familia, van y le preguntan al rabino. Obedecen a los rabinos. Si el rabino se equivoca, pues ya se equivocará. Pero si el rabino es acertado, pues los jóvenes van a ser acertados. Aquí pues les está diciendo esto a sus compatriotas judíos para que no deshagan esa costumbre, ese formato muy bueno y benévolo para ellos. Y es por eso que en la actualidad pues los jóvenes no creen que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, porque obedecen los mandatos de los rabinos, de los ancianos. Y si los rabinos saben que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no quieren reconocerlo por alguna circunstancia X, pues ellos están transmitiendo esa información a los jóvenes judíos en la actualidad. Y bueno, pues aquí vemos que Pedro, siendo judío, pues también está él siendo fiel a esa autoridad y les está aplicando ese consejo a esos jóvenes de que escuchen y obedezcan la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, deben ser con humildad, no con violencia ni con soberbia, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas las preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes. Dios sabe todas nuestras preocupaciones, ustedes saben que Dios las puede resolver y pues las va a resolver. Y si las cosas no se resolvieron como ustedes querían es porque así tenían que ser. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Entonces, no queramos nosotros anteponer nuestra razón, nuestras decisiones ante las cosas de Dios. Las cosas se van dando y se van dando de una manera muy sencilla. Cuando tú empiezas a tener muchos obstáculos, cuando vas a realizar una empresa, cuando vas a realizar una trayectoria, una labor, es porque no debe de ser así. Entonces, tú razonas y dices, es que todo está conforme y bien, pero no sé por qué salen malas cosas y no entiendo por qué esto está pasando. Pues es porque no debe de ser así. Estás anteponiendo tu razón, tu entendimiento mundano, y que estás equivocado. Recordemos lo que le dijo a Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Entonces debemos de entenderlo esto y dejarnos llevar por las manos de nuestro Padre Dios, aunque se te haga ridículo, aunque se te haga irrazonable, aunque se te haga pues muy raro y no entendible, y pues digas tú, pues ni modo, pero así Dios quiere. Y ya después con el tiempo te vas a dar cuenta de por qué Dios te dijo que hicieras así las cosas, te dijo que vivieras de esa manera, te dijo que te conducieras así, te dijo qué es lo que estudiaras, cómo trabajaras, de qué forma vivieras, y entonces vas a agradecerle a Dios por siempre. Pero si te dejas llevar, y entonces vas a ser feliz, pero si tú antepones la situación, pues te vas a llenar de dificultades en la vida, y entonces pues no vas a ser feliz aquí, vas a tener muchos problemas. Por eso es que las preocupaciones se las debemos de dejar a Dios. Él sabe cómo solucionar. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Esto debemos de tenerlo muy en cuenta porque se nos presentan durante todo nuestro tiempo de vida situaciones en las que te quieren sacar de tus casillas, como se dice vulgarmente. Entonces, el maligno te orilla a que cometas soberbia, cometas avaricia, envidia, lujuria, que cometas mentira, levantes falsos, que ofendas al prójimo, que odies, que te vengues, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que ir evitando todas esas situaciones porque pues él nada más está viendo la oportunidad de poderte molestar y caigas. Pero si caes, te puedes volver a levantar en nombre de Dios, pedir perdón, reconciliarte, deja tu ofrenda en el altar, ve, reconcíliate con tu hermano y después vienes y haces tu oración. Eso se lo dijo a Pedro y lo estamos aquí recordando. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo sus hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. En todo el mundo pasan situaciones de problemática. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Tendremos un sufrimiento, pero el Señor nos va a ayudar y nos va a sacar adelante de nuestros sufrimientos que tengamos en la vida. Dejémosle las preocupaciones a nuestro Señor y Él nos va a ayudar. Así lo dice Pedro porque así Jesucristo se lo
evangelizó a Pedro esos 3 años que anduvo Pedro con Jesucristo. ¿Sí? Pídanle a Dios y los enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros